Sí, buenas noches, gracias por estar. Es importante escucharte bien. Sí, buenas noches. Ahora sí se escucha. Ahora sí, estamos bien. A ver, digamos, frente a una denuncia tan grave y también mucho carancheo político a esta hora, ¿cuáles son tus reflexiones varias horas después de conocida la denuncia? Bueno, recién la escuchábamos a Irina que actualizaba cómo está la situación de la denuncia y la espera de que ella ratifique esta denuncia. Pero además intervención, por ejemplo, nombraba la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, una unidad que se creó cuando fue procuradora Gils Carbó, que además tiene una perspectiva de abordaje. A nosotros nos da tranquilidad que intervengan organismos tan especializados en violencia de género, que tienen protocolos de actuación. Cuando nosotras decimos que creemos a las víctimas. Esa era mi siguiente Cuando pregunta. ¿Por qué nosotras esto es importante? nos solidarizamos y creemos con quienes denuncian, no es porque suspendemos los derechos de las personas que tienen el derecho al debido a proceso y la presunción de inocencia. Cualquier persona que es denunciada la tiene vigente en la Argentina, sino que señalamos esto porque es una acción política, porque la violencia de género fue históricamente negada, patologizada, y ahora tenemos una actualización recargada de esto con el gobierno de Milei e incluso con las declaraciones que Milei hizo ahora vamos a compartir en la red por esto. Entonces, ¿por qué creemos? Decimos, porque sabemos que para las mujeres denunciar ha sido siempre absolutamente costoso, porque en general nos hemos encontrado con un poder judicial extremadamente patriarcal, que descree de las voces de las víctimas, que generan hasta escritos donde dicen, cuando una mujer denuncia, en lugar de poner como ponderación fundamental frente a qué grado de riesgo estamos, ponderamos, ¿nos miente o no nos miente? Bueno, usan síndromes que no existen. Bueno, entonces el tema es creer y que se juzgue con perspectiva de género. Eso no quiere decir que eso no suspende las garantías. No suspende las garantías, no suspende el proceso, la necesidad de que ella denuncie. Aquí no aparece. Digamos, acá claramente estamos frente a un hecho que fue dado a conocer, filtrado por el Poder Judicial. Acá hubo una exposición de esta situación. Cuando dicen la angustia de Fabiola, también me lo imagino, porque ella no apareció en la acción de denunciar espontáneamente esto. Ella termina decidiendo denunciar cuando esto fue... Después que se filtra. Que se filtra. Hay un diario utilizando esto. Sabemos los manejos. Cuando uno dice, estamos a veces cansadas incluso del intento de denostar lo contrario. Creo que esto es un debate público por las acciones que el feminismo históricamente ha hecho, que plantean que es intolerante la violencia de género, la ejerza quien la ejerza, más grave si además quien lo hace es figuras de alto rango político. Lo hemos discutido para deportistas, digamos, las figuras públicas con más razón tienen que tener una coherencia entre su práctica personal y la política, porque además nosotras hemos dicho, no es de índole privada, es una violación de los derechos de las personas, debe haber ley, debe haber políticas, debe cesar la violencia y pagar quien la haya ejercido. Ahora vamos a analizar, por supuesto, la mirada del presidente de la Nación sobre este tema, ni más ni menos, pero quiero detenerme en dos cosas que nos señala Estela y creo que son muy importantes a esta hora, para que sea responsable y sobre todo para seguir generando conciencia respecto de esto. Vos decís, estar frente a una mujer que denuncia, estar del lado de quien denuncia, del lado de la víctima, tiene en principio dos elementos. Primero, demostrar que por más autoridad o por más poder que ejerza a la otra persona, si es pública, si tiene un cargo, lo que está mostrando es que hay quien la respalda, aún frente al miedo de que si el otro es poderoso, no pueda tener acompañamiento. Y el otro elemento es que si se duda de quien denuncia, esa duda puede generar riesgo para la persona que está denunciando. ¿Entiendo esto? Sí, además explica otra cuestión que hemos dicho históricamente también, que la violencia de género ocurre en todos los sectores sociales y en todas las ideologías políticas. Vos podés recorrer el mapa político, social, cultural y vas a tener experiencias de violencia de género. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta en un sistema donde el machismo, un modo de ejercicio del poder masculino, de dominación masculina, en una relación de pareja o en relaciones laborales en distintas instancias, se ejerce a través de un vínculo violento. Domino a quien es mi pareja como
forma de violencia. Violencia emocional, psicológica, física, sexual, patrimonial. Está todo, hemos logrado después de muchísimos años de lucha del movimiento feminista y de mujeres, que esto además para la Argentina sea nuestro marco legal. Y por lo tanto leyes que deben cumplirse y que deben tenerse en consideración a la hora de analizar estos hechos. Entonces, esto es lo que decimos, esto puede ocurrir en todos los sectores sociales y en cualquier ideología política, y que se demuestre, que hoy parezca que es un tema que hasta los negacionistas, digo, porque el gobierno nacional niega que exista la violencia de género, cerró y eliminó las políticas, las desfinanció. Sin embargo, escuchábamos al vocero presidencial diciendo que había una línea de disposición. Sí. Bueno, la 144. La 144. ¿Y qué te pasó con esa mención que hace el vocero presidencial? Bueno, yo siento que hay mucha hipocresía, porque hay por otro lado un intento de decir que el feminismo es una mentira. Y que esto muestra que el presidente de la Nación, es cierto, Alberto Fernández tuvo una fuerte agenda de género, crea el Ministerio Nacional, promueve y favorece que se legalice el aborto en la Argentina, pero el problema es explicarte eso por la acción de un presidente. En realidad acá lo que hubo es un movimiento social de enorme potencia, de movilización de masas, que logró que esas conquistas lleguen al cambio de ley, a planos de la política y la gestión pública. El gobernador Axel Kicillof siempre dice esto, y las veces que hemos hecho, nosotros tuvimos ministerio en el primer periodo de gestión, y en esta segunda reelección de Axel ratifica esta construcción. Y él siempre dice, nosotros tenemos esta cartera ministerial porque hubo un movimiento social que se movilizó en las calles. Entonces, no explica un presidente de la Nación una perspectiva que avanzó en derechos para las mujeres. Digo, bueno, hoy tenemos la contracara de esto. Ahora vamos a eso, Irina. Yo te quería preguntar, vos mencionabas antes, bueno, el sesgo patriarcal que existe en el Poder Judicial, ¿no? También mencionabas que hay leyes que deberían aplicarse desde el Poder Judicial, ¿no? Vos, no sé si en el Ministerio ustedes tienen estadística o por lo menos una percepción de qué pasa con la mayoría de las denuncias justamente por casos de violencia contra las mujeres de distinto tipo, ¿no? Mira, nosotros lo que hemos construido a partir de la creación del Ministerio y en una mesa con el Poder Judicial, un formulario único de denuncias. Esto nosotros lo teníamos. Vos en violencia de género podés tener denuncias penales, por eso contaban en este caso que le pedían a Fabiola si quería instar la acción penal. O puede ser por familia, no ser, depende del nivel de gravedad. No siempre estás en un delito frente a violencia de género. Esto corría por Corte de la Provincia o por Ministerio Público y nunca se juntaban las denuncias, porque además hasta tienen un sistema informático incompatible. Sí, siglo XXI, sistema informático incompatible sigue teniendo el Ministerio. Bueno, logramos desde la acción nuestra un formulario único. Hoy se reúnen ambas denuncias que en el 98% de los casos se toman por las comisarías. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, entre mayo del 23 y junio del 24, más de 230.000 denuncias en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar, porque no tenemos integral aún en la provincia. Una problemática de una dimensión enorme. Muchas de ellas son desestimadas, pero muchas de ellas avanzan en decisiones judiciales. Es para el Poder Judicial de la provincia el 40% en los juzgados de familia de lo que atienden. ¿Qué número, 40%? Entonces, juzgados de familia son estas denuncias por violencia de género. Por eso es gravísimo cuando se niega la existencia de esta problemática, se desfinancian las políticas públicas, porque muchas de estas situaciones, si nosotras trabajamos, pueden resolverse incluso sin intervención del Poder Judicial. Pueden resolverse con un equipo de asesoramiento. Nosotros fortalecimos áreas que atienden en los municipios, género, el acompañamiento a quien está sufriendo. Hay situaciones que son más leves. Vos con separarte con el acompañamiento construimos dispositivos para los varones agresores. Hay tobilleras, que es un sistema de dispositivos duales en los casos de más riesgo. Digo, pero necesitamos mucha responsabilidad. Ahora, Estela, en la intervención. El Gobierno Nacional piensa exactamente
lo contrario. En medio, y es un debate en medio de una denuncia muy grave, digamos, ¿no? Plantear estas discusiones de ninguna manera aliviana la denuncia frente a lo que se estamos viendo. Vamos a compartir el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei. Tenemos la posibilidad de analizarlo con la única ministra de Mujeres y Diversidad que tiene el país. La hipocresía progresista, dice el presidente, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad sin importar las consecuencias, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno, terminando con esta estafa que titularon políticas de género. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Vos deteneme, Estela, ¿te parece que hay algo para aportar y para dar la discusión a lo que plantea el presidente? Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contraer miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. ¿Hasta ahí qué decís? Ahí me parece que hay claves del negacionismo que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué? ¿Dónde? Porque primero nos lleva a una discusión histórica, patologiza la violencia de género. Él dice psicópatas, dice que no existe, porque en realidad ellos dicen que la violencia de género no existe. Pobres hombres, no le reclamemos esto porque es hombre. Toda la casuística te demuestra, y sobre todo en las relaciones de pareja, de expareja, que la inmensa cantidad de la violencia la ejerce el varón sobre la mujer en una cuestión histórica que se ha demostrado. Es una relación cultural de dominio que lleva en su forma extrema esta idea de los mandatos de la masculinidad patriarcal. El varón proveedor, violento, el que controla, sos mía, no sos de nadie. El extremo de eso es la violencia femicida. ¿Por qué la patologiza? Nosotras decimos que... ¿Qué quiere decir patologizar? Psicópata, ¿no? Claro. Te dice, es un enfermo. Es como decir que es un enfermo. Es una enfermedad. Entonces, si yo digo que alguien es enfermo, ya estoy un poco como, bueno, diciéndole está bien, no es tan grave. Quitándole responsabilidad. Y le quito responsabilidad. Los enfermos son inimputables, pueden llegar a ser inimputables. Y además es un error, digamos, en realidad. Evita esta cosa de la posibilidad de que haya una persona violenta en cualquier ámbito. Claro, y además de que es una conducta aprendida. Nosotras que decimos, claro, es una cultura y una conducta aprendida. Y por lo tanto, se cambia con que obedece a las históricas relaciones desiguales de género y tiene, eso es lo que la forma de ese ejercicio de la masculinidad con violencia. Y nosotros que decimos, se puede cambiar, no es un problema de cura. Si yo digo que es enfermo, no tiene voluntad de ejercer esa violencia y nosotros decimos, sí, hay conciencia, hay decisión y debe cambiarse esa violencia. ¿Ellos por qué la niegan? La niegan, además lo han demostrado. Cuando eliminan el ministerio, sacan, ellos dicen, Milei, reconocen al supremacismo, ellos son supremacistas, blancos y del poder de los varones, cuando además cambian el Salón de las Mujeres, colocan todos próceres varones y la sacan hasta Juana Azurduy. Ahí hay una decisión ideológica que reconoce un orden absolutamente conservador que, por lo tanto, por eso ahora nos quieren hacer responsables a las feministas de justamente lo contrario. Sí. Se discute este tema por el feminismo. Pablo. ¿No? Estela, se discutió mucho en estas últimas horas sobre la presunta existencia de una información, si llegó o no al Ministerio de la Mujer y demás. Vos conviviste con las dos ministras de Mujer de la Nación. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo puede haber sido el procedimiento en el caso de haber existido, digamos, un planteo de este orden? ¿Existía la posibilidad, no sé si es el término, de ocultarlo? Digamos, ¿hay una dinámica que hace trascender la información para que se conozca eventualmente si existe? Mira, para mí hacer trascender eso es parte del carancheo y de la mentira. No hay absolutamente para adjudicarle al Ministerio de las Mujeres que no sirve, ¿no? Porque ya salen con una opinión previa que es que ese ministerio no sirve. Las dos exministras... Peor, en todo caso, que
que ocultó. Claro. Que digamos, ocultó. fue Las cómplice, dos sí existió. exministras dijeron que ninguna, bueno, recién decíamos a Yelén Sí, Massina. Massina, Sí. pero ambas publicaron que ellas no tuvieron ninguna noticia. Vamos a escuchar a Yelén Massina el momento en que efectivamente dice que ella no tuvo conocimiento de esto y que no hubo un contacto en ese sentido. A ver. Ya lo hice públicamente y fui muy tajante con eso. Nunca me pidió ayuda, jamás. Con Fabiola nos vimos 3 o 4 oportunidades, siempre en un contexto institucional. Siempre en estos contextos institucionales siempre hay gente, hay custodias, hay más personas de los organismos nacionales. Y no tuve ninguna posibilidad de estar con ella a solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener. Digo, hay mensajes que nos hemos intercambiado también con ella en el marco de hacer algunas cuestiones institucionales con su fundación y demás. Y Elizabeth Gómez Alcorta también, ayer le compartimos su tweet que dijo que no estaba en conocimiento, que no le había llegado ninguna denuncia de estas características y que si le hubiera llegado, por supuesto que lo hubiera denunciado, decías, Estela. Sí, para mí es coherente además con cómo se dio a conocer este hecho. No fue una voluntad de Fabiola originalmente de denunciar, sino que hicieron trascender a través de los medios chats privados que ella compartió con una asistente privada que tenían cuando estaba en Olivos. Así que me parece que lógicamente con eso... Bueno, uno podría decir que en función de eso Y hace una una puede denuncia importante. Claro, y además acá hay un tema de la decisión de quien sufre la violencia, de la víctima. Te pueden hacer consultas, a nosotras nos ha pasado como ministerio, que hay personas que te hacen consultas privadas y vos le preguntás, ¿vos querés denunciarlo, querés hacer en esto una denuncia? Y la persona te dice que no, vos tenés que preservar la voluntad de la persona que te está diciendo en ese caso que no lo quiere hacer. Acá ni esto existió, ¿no? Irina. El mensaje de Milei en las redes es muy enfático. Primero en decir que la solución no es la creación de un Ministerio de las Mujeres, ¿no? Que es un poco lo que estás hablando. Pero dice que la única solución es ser duros contra quienes cometen estos delitos. Sí, a mí me parece que él, después hay algunos videitos que circularon en los grupos de ellos que dicen el ser duro es bala, es meter bala o cárceles infinitas. Bueno, yo les estuve dando números del volumen que tiene la violencia de género y ese volumen, como digo, es de conducta aprendida. Nosotros a qué apuntamos, tiene que haber, al contrario, tiene que haber más política pública, más inversión y formación de profesionales especializados para atender la problemática y entender que estas conductas pueden cambiar. Nosotras apostamos al cambio. Por eso en la provincia de Buenos Aires hay educación sexual integral en todos los niveles de la educación, pensando que el cambio hay que hacerlo en las relaciones vinculares, de que tenemos que tramitar sin violencia y sin discriminación las relaciones interpersonales. Tenemos educación sexual integral en comunidad para las jóvenes que no están en el sistema educativo, políticas de atención, de asistencia, de acompañamiento, de salida de la violencia y de entender para nosotras es al revés, de que hay que construir más lazos de solidaridad, de comunidad, de espacios de reflexión en relación a las prácticas. Una pregunta bien concreta en esto y Fer también lo tiene, pero desde que hay políticas de género de estas características, desde que se institucionalizaron políticas de género, ¿hay más denuncias o menos denuncias? Hay obviamente más denuncias. O sea que políticas previas de estas características que el gobierno ha desfinanciado o directamente ha cerrado, son las que han impulsado a que más mujeres se animen a denunciar. Obviamente, y además son las que sin duda... Diría yo, ¿no? Sin dudas tienen que ver con que hoy hablemos de esto, porque si no de este tema no hablaríamos. Sí. Ayer el escritor Sergio Holguín, primero quiero recordar una cosa, de casos de este hecho, el hecho de Alberto con Fabiola, realmente yo en el periodismo no escuché a nadie, hay cosas que se comentan, dicen, che, mirá que dicen que Yo sí se había escuchado bastante de hechos de violencia previas del tema de Menem que hablamos con Zulema. Sí. Eso se habló de cuando vino de La Rioja que había estos temas. Todo el periodismo lo comentaba por atrás. Hay un tuit ayer de Sergio Holguín, del escritor, que dice así: hace 30 años causaba gracia la violencia de género de Carlos Menem a Zulema y los medios hacían chistes al respecto. La loca era Zulema. Hoy la violencia de Alberto genera el repudio de todos. ¿Saben qué hubo en el medio? Políticas públicas de género, las que quitó y combate este gobierno. Tu última reflexión, Estela, sobre esto.
Sí, a mí me Y te pediría además una recomendación sobre cómo nosotros y nosotras también en los medios de comunicación seguir esta información y esta denuncia. A mí me parece que el papel de los medios es fundamental porque cómo se traten estos temas, que no se espectacularice, que no se banalice, es una problemática social de enormes dimensiones y por supuesto que nuestra visión es diametralmente opuesta a lo que está pasando en lo nacional. Se han vaciado las políticas públicas, lo ha dicho el gobierno, que echó al 85% del personal que había en el ex Ministerio de Mujeres. Esto afecta a la línea que atiende violencia de género. Dicen en algunos turnos que hay solo 2 trabajadoras, a donde se hace una inmensa cola de espera sin que sean atendidos. Bueno, desde la provincia de Buenos Aires el planteo es exactamente lo contrario. Nosotros estamos en un plan de fortalecimiento de la línea 144 y me parece que el planteo es este, digamos. Hay un movimiento social de mujeres que ha producido una enorme transformación en torno a que estos temas se debaten públicamente y además son justamente las mujeres, las jóvenes de todas las edades y sectores sociales las que rechazan las políticas individualistas, antipopulares. Bueno, ustedes mostraban la marcha de la pobreza. Estamos viviendo una situación de pobreza, de indigencia tremenda en la Argentina y son justamente las mujeres las más resistentes a esto. Me parece que es una lección de politicidad que las mujeres vienen dando en nuestra sociedad. Hay que seguir por ese camino.